Dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Lean ustedes el 2. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira usted, ni miro yo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Por allá el rezagado ni siquiera estaba en la casa. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Leamos todos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, vamos a hablar tres cosas muy importantes. Hay tres objetivos en esta pequeña charla o prédica, conferencia, como la quieras llamar. Y el número uno es que el propósito requiere procesos. Amén. Número dos, el carácter es más importante que la velocidad. Y número tres, el éxito sin dominio propio también puede destruirnos. Entonces dice acá el tema, David y el proyecto de vida. No se trata solo de llegar, sino de cómo llegas y en qué te conviertes. Amén. Y esto quiere decir que el proyecto de vida no va ligado a la edad. Siempre que hablamos de proyecto de vida, asumimos que es para jóvenes de 16 años que se están graduando, 17, que tienen que escoger una carrera, que tienen que más adelante escoger una pareja, casarse, tener hijos si quieren, porque ya hoy en día es una opción, no una obligación. Montar su empresa o ser empleado, empresario, lo que sea. Normalmente pensamos que el proyecto de vida va ligado a, como dice ahí, una carrera, al dinero, a metas, a un reconocimiento y a un éxito. Pero pocas veces pensamos que el proyecto de vida va ligado es al carácter, va ligado a las decisiones que usted toma, a la paciencia que desarrolla en el proceso, a su integridad en todo lo que hace, al manejo del poder cuando Dios le permite lograr y cumplir sus objetivos y a la humildad de aceptar cuando nos equivocamos. Amén. Y David, pues es un muy buen ejemplo porque tuvo un propósito. Ahorita vamos a encontrarlo aquí en los Salmos. Espera que el anterior, por favor.
David tuvo un talento, porque el proyecto de vida requiere un talento y todos tenemos talentos. David llegó lejos y David también cayó, es decir, es un ser humano como nosotros que también tuvo un momento de caída muy grave. Entonces su vida enseña cómo construir un proyecto de vida y cómo no destruirlo cuando lo hayas alcanzado. Es decir, que proyecto de vida es aprender a vivir en la voluntad de Dios. No es una carrera, hermano, joven. Proyecto de vida no es decidir usted qué va a estudiar. Eso es un paso en su proyecto de vida. Proyecto de vida no es decir voy a ser un empresario, voy a casarme, voy a tener hijos. Proyecto de vida es aprender a vivir en la voluntad de Dios. Entonces, siguiente. Punto número 1, Dios ve el potencial donde otros no lo ven. A mí me llama mucho la atención David porque era el menor, tenía 7 hermanos mayores, en la Biblia creo que no habla de que tuviera hermanas mujeres. Quiere decir, al ser el menor y ver lo que leímos ahorita en Primera de Samuel, vemos que David era como el rezagado, como que el olvidado en la familia. Adicional a ello, cuando yo veo que el profeta va a ungir a uno de sus hijos, el papá no se acuerda de que tiene un hijo número 8. No se acuerda. Es decir, cuando eso pasa en la conducta humana, uno puede deducir una cosa, y es que era algo normal. Era normal que en casa se sentaran y que David no estuviera. Eso era algo normal. Era normal que tal vez se fueran a hacer sacrificios o se fueran a escuchar la palabra o se fueran al matrimonio de fulanita del pueblo y David no iba. Porque si no fuera normal, se hubieran acordado de David. Es decir, David era el menor, era el pastor de ovejas, por allá estaba en el campo, yo creo que ni siquiera olía rico porque pues el sol, las ovejas, los animales, caminando, pastando, que sacándolos, yo creo que David pues mantenía sudado y era el olvidado. Y esto es importante porque nosotros como seres humanos nos vamos a encontrar con que nos subestimen, con que no seamos importantes, con que nos comparen. Dice aquí, ahorita que leímos, que David era de hermoso parecer. Quiere decir que cuando ve el profeta, ¿me recuerdan? Samuel, cuando ve a los otros, dice que eran grandes, de buen parecer, es decir, que eran bien machos, como decían en el pasado, ¿no? Bien así. Pero llega David, hermoso, el cabello, los ojos, es decir, que tal vez lo tenían como que el delicadito, tal vez, no sé, estamos aquí sacando como conclusiones, y de pronto lo comparaba con su hermano, el alto, el fornido, y David, pues ahí, era David. Tal vez tenía una etiqueta, tal vez sus hermanos mayores se burlaban, porque eso pasa cuando tenemos hermanos, ¿cierto que sí? Nuestros hermanos son los que nos ayudan a fortalecer el carácter con sus burlas, con su acoso, porque nos acosan, nos hacen de todo. Yo me acuerdo que todos mis complejos vienen de mi hermano mayor, porque si los hermanos se burlan, bueno, etcétera. Y era minimizado, ya no se tenía en cuenta. Y yo aquí necesito que usted entienda lo importante de esto, porque David, su valor no dependía de cómo lo veía la familia. Y eso es importante, porque es muy probable que su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás no confíen en usted y no crean que usted pueda lograr algo. Es muy probable porque eso pasa en las familias. Y esto le pasaba a David. Y hay hay 2 salmos muy interesantes donde David habla. Yo nunca había percibido a David como el pobrecito, porque pues uno ve a David y los salmos y uno encuentra, ya David tenía una forma de hablar, una inteligencia lingüística maravillosa, su forma de componer, de cantar. Y nunca lo había visto como que el pobrecito, como que David tenía una herida en su familia. Pero buscando los salmos, David sí tenía una herida. Y dice en el Salmo 69:8,
Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Usted cree que eso eso es fácil para una persona que para sus papás sea un extraño y para sus hermanos sea un desconocido? David sí tenía una herida. Y dice en el Salmo 27:10, otro salmo de David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto no lo dice una persona por decirlo. Ya aquí podemos ver que David tenía una herida familiar, donde era comparado, minimizado, se sentaban a comer sin él. Claro, pues de ahí a que él llegara con las ovejas a la casa, yo creo que cuando llegara preguntaba que qué había de comida. Ah, por ahí hay como un pan duro, amor, vaya y hay como agüita, vaya y coma. Mientras que los otros sí comieron muchas cosas. Era abandonado, pero su valor no dependía de cómo otros lo ven. Entonces, Dios trabaja en silencio antes de mostrar en público. Usted puede sentirse muy minimizado y esto no es para jóvenes, esto es para todos nosotros porque todos tenemos un proyecto de vida. Puede sentirse minimizado, puede que su familia lo vea poco, su jefe, sus compañeros, etcétera, pero Dios trabaja en silencio. Y el día que los demás podamos ver lo que usted tenga la bendición de Dios hacer, ahí vamos a ver los logros. Entonces, mi posición actual no define mi destino final. ¿Cierto? Amén. O si la define, se quedan como callados. Bueno, punto número 2. David valoró lo pequeño. Eso aquí es muy importante. Yo trabajo con adolescentes, de 13 hasta 17 años. Y cuando en algunos momentos pasan cosas disciplinarias o cosas de salud mental, me llaman a mí, yo tengo que sentarme con los muchachos. Entonces, cuando empezamos a hablar de esa disciplina, de que no hizo la tarea, o se copió, o bueno, etcétera, o hizo algo grave, o bueno, tantas cosas que pasan hoy en día en la juventud. Yo les digo, bueno, y mi amor, pero es que si eso pasa ahorita con algo tan pequeño como un examen final del colegio, ¿qué va a pasar cuando estés en la universidad? Y la respuesta de los jóvenes es, no, pero es que cuando yo esté en la universidad va a ser diferente. ¿Sí? Pero eso no es así, porque en lo grande se refleja lo que usted ha hecho en lo pequeño. Y eso se llama disciplina. ¿Sí? Hay un conferencista muy bueno que me encanta, colombo-japonés, que es Yokoi Kenji, y él siempre dice, tarde que temprano la disciplina va a vencer la inteligencia. Quiere decir que yo puedo ser muy inteligente, puedo tocar excelentemente un instrumento, cantar maravilloso, predicar muy bonito, hablar, ser elocuente, etcétera, dibujar, pero si yo no soy disciplinado en cosas pequeñas, en el día a día, no podré lograr algo grande porque algo grande requiere un esfuerzo mayor. Y yo me formo en lo pequeño. Y David, antes del palacio, ¿qué tuvo? Ahí lo dice, ¿qué tuvo? No alcanzan a leer. Antes del palacio hubo ovejas. Es decir, antes de tener no sé cuántos era el pueblo de Israel, tuvo ovejas, pastoreó. Lo que aprendió con sus ovejas lo llevó a cabo ahí sí con todo el pueblo. Amén. Desarrolló habilidades en secreto, era músico. Tenía mucho tiempo libre, sí, porque mientras que las ovejas comían, si ninguna se caía y todas estaban juiciositas ahí comiendo, tenía mucho tiempo libre, es decir, no gastó 3 horas diarias en TikTok. Amén, ¿cierto, jóvenes? Hermanos también, eso ya como que es para todos nosotros. No estuvo viendo videos, ¿cierto? No estuvo chateando con ChatGPT, con bueno, todas las IA, sino que en todo ese tiempo que estuvo solo y que no había nada que hacer, desarrolló habilidades. Es decir, que la primera vez que él tocó un arpa, que no sabía tocar, cogió su arpa, cogió lo que sea que llevaban los pastores y sin saber tocar se llevó el arpa a pastar a sus ovejas. Y ahí empezó y desarrolló y todos los días y desarrolló sus habilidades. Enfrentó desafíos con valor. ¿Qué hacía David cuando los leones y los osos atacaban las ovejas?
David no dijo, como dicen mis estudiantes, ah, no, pero es que era una oveja. Cuando sea un ser humano, pues yo sí yo voy a defender al ser humano, pero era una oveja. Tengo 506 ovejas, pues una menos son 505. ¿Sí? David no dijo eso, David defendía las ovejas. Es decir, en lo pequeño empezó a enfrentar desafíos con valor. Puede ser la oveja más fea, porque hay ovejas bonitas y ovejas feas. ¿Sí? En todo en la vida hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Gracias a Dios que la belleza es subjetiva. Pero habían ovejas feas, tal vez una que cojeaba, tal vez la que era tremenda, que no hacía caso, porque es cierto, pastor, que hay ovejas que no hacen caso. ¿Sí? Y aún así David defendía las ovejas de los leones y de los osos. Ya son las 7:52. Bueno, lo pequeño también es parte del propósito. Lo que haces en lo pequeño es lo que te está preparando para lo que harás en grande. Entonces, antes del gigante hubo una oveja, miles de ovejas. Antes de un reconocimiento hubo responsabilidades. ¿Qué quiere usted en su futuro? Entonces, ¿qué está teniendo ahora? Hágase esa pregunta. Yo quiero logros, ¿qué tengo ahora? Trabajo, disciplina, esfuerzo. O un día voy al colegio. Yo tengo estudiantes que de pronto, no quise ir al colegio porque, ay, no, me sentía como triste, como aburrido. Y como los papás hoy en día somos, bueno, mañana hablaremos de los papás, pero los papás hoy en día cedemos a todo lo que quieran los niños porque el niño está triste, el niño está deprimido, no quiere ir a estudiar. Entonces dejémoslo aquí en la casita, que esté en TikTok toda la mañana. ¿Cierto? Entonces, lo que yo logro, lo que voy a lograr, tengo que empezarlo a desarrollar ahora. Amén. Tercer punto. Otros le decían, ya David había sido ungido, ya él sabía para dónde iba. Aquí no podemos decir que David, ay, ¿qué será de mi futuro? Ya David estaba ungido. Su familia sabía que iba a ser rey y aún así seguía siendo menospreciado. Saúl lo perseguía. Pero aún así, él no buscó resultados rápidos, él fue paciente, él respetó a Saúl. Hermanos, y eso es muy difícil, yo que soy empleada y tengo jefes, para mí a veces es muy difícil ver de pronto que mi jefe sepa menos que yo, pero yo tengo que respetar a mi jefe, así no sepa. Y así a veces cuando estamos en reuniones y sale con el informe y yo, ay Señor Jesús, y yo le escribo a mis compañeros, recordemos que es nuestra jefe, así que no digamos nada. Yo hago esas cosas porque para mí es muy difícil esa frustración, pero respetamos a nuestro jefe. Usted respeta a sus papás, respeta a sus profesores, respeta a las personas que están encima de usted, respeta a su pastor, al presidente de su comité donde usted está. David respetaba la jerarquía, porque muchos le decían, ya no nos da tiempo de leer todo lo que tenía, le decía que matara a Saúl. Y él tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. Y no lo hizo, respetó la autoridad, es decir, pudo haber hecho trampa en el examen, pudo haberse copiado, haber sacado el celular aquí rapidito y respondo y saqué un 10 en el colegio, en la universidad, pudo haber hecho trampa y me le robé el cliente a mi vecino, ¿cierto? Y felicitaron en la empresa por un logro que llegó, pero pues yo me robé esa felicitación y resulta que es de todo el equipo, pero como quiero que me asciendan, entonces pues yo digo que fui yo. Pudo haber hecho trampa, ¿sí? Pero David no aceleró el proceso, no hizo trampa. Aunque ya había sido ungido rey, aunque Saúl quería matarlo, y aún así la gente le decía, hazlo, y él sí tuvo criterio. Amén, tuvo carácter y no lo dijo, no lo hizo. Él dice, ¿cómo podré? Creo que dice así, ¿cómo podré matar al ungido de Dios? ¿Sí? Ya respetaba. No todo lo que tú puedes hacer significa que debes hacerlo. Yo puedo tomar atajos en mi vida, puedo hacer trampa, puedo pagar por obtener algunas cosas, puedo pasar el billete de 50,000 al señor de tránsito, ¿cierto? Ir a alcaldía, entonces si paso de los 200 me aceleran rápido mi proceso, como pasa en la sociedad. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros, quiere que respetemos los procesos. Punto número 4. Gran parte de los salmos de David nacen en donde, vea, en cuevas, en persecuciones, cuando tenía miedo, en medio del dolor, cuando sus papás lo ignoraban, cuando Saúl lo quería matar. Las dificultades no siempre destruyen el propósito, la dificultad es necesaria. Nosotros necesitamos experimentar el dolor,
Si yo no experimento el dolor, cuando llegue una situación difícil, pues no sabré qué hacer. Y ahí es donde pasan muchas malas decisiones que se toman. Muchas veces ese dolor y esas dificultades lo que hacen es que nos forman. Por eso un proyecto de vida también necesita fortaleza emocional y fortaleza espiritual. Entonces, no ignoremos nuestro mundo emocional. Nosotros necesitamos aprender a hablar, a pedir ayuda, a buscar dirección, a esperar en Dios. Y dice David en el Salmo 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Si David no hubiera sido rechazado desde que nació por ser caribonito, ¿qué culpa tenía David, cierto? Si David no hubiera luchado contra los osos y los leones, si David no hubiera sido perseguido por el mismo rey Saúl, el jefe, el que mandaba en el pueblo, no hubieran estos salmos tan hermosos que tenemos el día de hoy. Es decir, que el dolor y nuestras aflicciones son partes de mi proyecto de vida. Yo no lucho contra el dolor, yo acepto el dolor, yo acepto el problema que tengo, acepto la dificultad y en el proceso Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. Siguiente, punto 5. El éxito también puede ser peligroso. Entonces David ya lo había logrado todo, ya estaba como rey, ya tenía poder, comodidad. Eso genera orgullo porque yo soy el rey de Israel. La gente cuando paso se me arrodilla y antes de ser rey cantaban, Saúl mató a miles, David a 10,000. ¿Qué habrán dicho cuando ya era un rey? Porque para que la gente sea, una palabra bonita, para que la gente nos diga cosas bonitas, hay muchos. Cuando estamos allá arriba, cuando estamos en la luz alumbrando, toda la gente quiere estar con nosotros, nos dice cosas, nos apoya, cumplimos años y está la super fiesta, etc. Entonces, en ese momento David estaba en poder, tenía comodidad, tal vez orgullo, pero fue el momento más peligroso para David. No estaba siendo perseguido, no estaba el rey Saúl intentándolo matar. Yo creo que ahí sí sus papás, ay, mi hijo es el rey. Ahí sí no era el olvidado. Ahí sí, hijo, ¿vas a venir el día que mamá cumple años? Ahí sí todos lo querían tener en la casa. Y a pesar de eso, fue su momento más peligroso, cuando ya logró su proyecto. Aquí hay hermanos de edad y pueden que ya hayan logrado su proyecto, tengan su casita, su carro, la finca, o su proyecto fue con su familia, ya sus hijos están grandes, etc. Pero es cuando más riesgo hay de caer en nuestro proyecto de vida. Y miren lo que hizo David. Si lo vemos a la realidad de hoy en día, David hizo un delito gravísimo. David abusó sexualmente de una mujer. Él tenía un poder, él era el rey. Y en las normatividades colombianas, en las leyes, si yo tengo poder y accedo al placer de una persona que está por debajo de mí, que quiera o no quiera, cede, es abuso de poder. David hizo algo gravísimo, muy grave, ya era el rey. Y es que nosotros miramos ahí en 2 de Samuel 11:2, que fue el grandísimo error. Yo me pregunto, ¿qué hace? Mira, y sucedió un día, dice, 1 de Samuel 11:2. Al caer la tarde que se levantó David de su lecho, David estaba durmiendo en la tarde. ¿Nosotros dormimos en la tarde? Bueno, algunos sí, pero dice la ciencia que no hay que dormir más de 20 minutos en la tarde porque nos daña el sueño en la noche. ¿Qué estaba haciendo mientras que estaban en guerra? ¿Qué estaba haciendo el rey durmiendo en la tarde? Pero pues como ya era el rey, entonces ya tengo mi casa, ya mis hijos están grandes, ya no hay riesgo de esto, ya se graduaron, no están casados, ¿cierto? Entonces pues me echó mi sueñito en la tarde, ¿sí? Y se levantó David de su lecho y paseaba, tras de flojo se puso a pasear en la casa. Yo me imagino que, claro, en la casa del rey debe ser maravillosa, entonces una estatua acá y acá las flores y la fuente. Entonces me imagino que él era feliz caminando por su palacio viendo todo lo que había logrado. ¿Sí? Ya logró supuestamente su proyecto de vida y vio desde el terrado
que era la casa del rey era más alta que todos, ¿cierto? Recordemos que eran tiendas o casas en otro tipo de material, no como las de ahora, que se estaba bañando, la cual vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Ya ni siquiera dice, le preguntaron a Betsabé, el rey te llama. No. Ya la orden que dio David fue, tráigame a esta mujer. Ya, eso es un delito grave. Varios años de cárcel, pero era el rey. ¿Sí? La tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, es decir, la pobre víctima le tocó purificarse, volver a la casa y ya sabemos todo lo que, bueno, los que leen la Biblia ya saben todo lo que pasó de ahí en adelante con Betsabé. Pero ¿cuál fue la reacción o lo que hizo David? Pues al inicio, como todos los seres humanos, queremos esconder el pecado. No pasó nada, sigo normal aquí en mi rey, sigo liderando. Me colocan las diapositivas, por favor. Sigo liderando, sigo aquí en mi reinado. Pero David lo que quiso, después del abuso que cometió gravísimo, que generaría muchos años de cárcel, ocultó y afectó a otros. Ya después de que oculta, entonces toma otras decisiones peor, porque cuando usted hace cosas para tapar lo malo que ha hecho, le va a ir peor. No solamente abusó, sino se volvió un asesino, ¿cierto? Y hizo que otras personas fueran sus cómplices. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que David se volvió malo? No. ¿Qué es lo bueno de esto? Que la actitud de David es la mejor. Entonces, el siguiente punto dice que David asumió sus errores y volvió a Dios. Amén. Quiere decir que nosotros cometemos errores y seguiremos cometiendo errores. Y es muy probable que el error que en el futuro tal vez usted cometa o que cometió en el pasado sea muy grave. Y es muy probable que cuando usted cometió el error, de pronto los hermanos hasta dejaron de saludarlo. Porque somos seres humanos y en la viña del Señor hay de todo, ¿cierto? Y ¿cómo es que dice? Yo miro a mi papá que me acuerde. La higuera nace con la, ¿qué? La cizaña está con la ¿qué? Con el trigo. Entonces aquí tenemos trigos y cizañas, eso dice en la Biblia y hay que aceptarlo. Y nosotros podemos cometer errores y la cizaña de pronto nos mira feo, no nos saluda y va y habla mal de nosotros y se riega el chisme. Pero la actitud de David fue de que reconoció su pecado, no culpó, no dijo, pero ¿quién le manda a Betsabé a bañarse por allá afuera? No, él aceptó su error, pidió perdón y volvió a Dios. Decidió reconstruirse, empezó un nuevo proyecto de vida. El fracaso no define tu vida si tú decides levantarte. Si usted se queda en el fracaso, yo hice esto y soy lo peor, que me da vergüenza saludar a los hermanos, qué pena, eso no es lo que Dios espera de usted. Nosotros cometemos errores, nos caemos, nos levantamos y seguimos. Y no andamos ahí todos ahí como que qué pena. Y nosotros levantamos la cabeza y seguimos. Y si a la gente no le gusta, pues bueno, que no les guste. Pero seguimos. Y siguiente, ya para finalizar, proyecto de vida no es solo llegar lejos. También es convertirse en la persona correcta mientras que tú llegas a donde quieres llegar. Entonces, no solo pienses en lo que quieres lograr, piensa también en la persona en la que te estás convirtiendo mientras lo logras. Si yo he llegado a donde estoy, si usted ha llegado a donde está, pero ha herido a personas con su lengua, pero ha hecho daño con sus acciones, este proyecto de vida no vale nada. Porque la persona que usted es, todo lo que usted ha hecho para llegar allá, si ha sido lastimar a otros, hermano, su proyecto de vida se perdió. Ya, reconstruya un nuevo proyecto de vida. Entonces, no son metas, no es una carrera, no es una casa, no es un edificio, no es una finca, no es un título, no es un doctorado. El proyecto de vida es que usted haga la voluntad de Dios.
Y David la tenía súper claro. Salmo 48. Y finalizamos con este Salmo de David. Porque ya me pasé 6 minutos. Amén. Y tenemos hambre y no estamos acostumbrados después de las 8. David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el verdadero proyecto de vida. Yo sé que esperaban de pronto que les hablara de la disciplina, de cómo escoger una carrera, de cómo escoger un esposo o una esposa, cómo de pronto ser empresarios, cómo ser buenos empleados, buenos estudiantes. Pero el proyecto de vida que realmente Dios ha depositado en nosotros es hacer su voluntad. Amén. Ya lo demás, hermano, créame que si usted hace la voluntad de Dios y se forma en su carácter y en usted como persona, créame que usted va a lograr mucho más. Yo a veces me sorprende todo lo que Dios me ha dado, que yo creo que ni se lo he pedido. Y a veces le he dicho a Dios, le decía de adolescente cosas a Dios, como que, ay, yo quisiera tal cosa, pero pues ya, lo dije por decir. Y Dios me lo ha dado. Y fueron cosas que dije por decir. Amén. Pero cuando nuestro proyecto de vida es hacer la voluntad de Dios. Yo ayer me sentaba, voy a hablar de proyecto de vida, yo no puedo hablar sin practicar. Entonces, ¿cuál es mi proyecto de vida? Y ya uno después de cierto tiempo, ya el proyecto de vida se va hacia uno, su carácter, a uno ser una buena persona, a no herir, a formar, a ser mamá. Amén, que ese es el proyecto de vida más bonito que Dios me ha podido dar. Ya uno no se preocupa ni siquiera por lo material. Yo sé que el Señor me dará, tengo muchos sueños y Él sabe lo que yo quiero materialmente, pero no me esfuerzo por ello porque mi proyecto va y nuestro proyecto tiene que ir encaminado hacia la voluntad de Dios. Vamos a orar por nuestros proyectos, vamos a orar porque hagamos la voluntad de Dios, amén. Que ese sea nuestro proyecto de vida, alabarle, adorarle, que seamos personas íntegras, que no lastimemos a nuestro hermano, amén, que soportemos la cizaña, pero que seamos el trigo, amén. Vamos a orar para que Dios sea obrando en cada uno de nosotros y que podamos realmente hacer la voluntad de Él, amén. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Cierre sus ojos, hermano, no ponga en ese momento ni la casa, ni el carro, ni el viaje, ni el título. Solamente ponga en su cabeza servirle, hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, como decía David.